La última noche en Miraflores. Una tragedia que nadie vio venir. Parte 1. Sombras que respiran. La historia comenzó en una noche que nunca debió existir. Una noche en la que el viento llegó tan cargado de presagios que parecía arrastrar consigo el lamento de todas las almas que alguna vez habían vagado por las calles estrechas del barrio viejo de Miraflores. Aquella noche, la lluvia caía sobre los tejados, como si el cielo hubiera decidido purgar la memoria de la ciudad, lavando a la fuerza los errores, las promesas rotas y los pecados que habían permanecido demasiado tiempo enterrados bajo la apariencia de una normalidad frágil. Lucía Valcárcel, una joven de 22 años que cargaba más secretos que años vividos, avanzaba bajo la tormenta con los hombros encogidos y los ojos rojos de tanto llorar, aunque nadie podría decir si aquellas lágrimas eran por miedo, por culpa o por el amor imposible que había marcado su destino desde el principio. Llevaba en la mano una carta arrugada, empapada, casi destruida, pero aún así conservaba la fuerza suficiente para cambiarlo todo: su vida, la de él, la de ellos, y la de toda una familia que llevaba décadas tambaleándose al borde de una tragedia anunciada. Mientras caminaba, las farolas parpadeaban como si dudaran entre permanecer encendidas o rendirse a la oscuridad. Y en cada sombra, en cada esquina, en cada ventana entreabierta, parecía habitar una verdad silenciosa que aún no se atrevía a revelarse. Lucía sabía que lo que iba a hacer esa noche no tenía retorno, que al llegar a la casa de los Echevarría, el mundo que conocía dejaría de existir. Pero también sabía que la mentira había acabado de devorar lo que quedaba de ellos, y que para salvar algo, aunque fuera un solo recuerdo hermoso, debía permitir que la verdad estallara como un relámpago sobre un cielo ya herido. Respiró hondo, guardó la carta contra su pecho y se obligó a seguir adelante, porque él la estaba esperando, porque aquella casa, la casa Echevarría, una de esas mansiones antiguas que parecían haber sido construidas no con piedras, sino con secretos y silencio, había sido testigo de demasiadas muertes accidentales, demasiadas desapariciones inexplicables, demasiados llantos apagados por paredes demasiado gruesas, y sin embargo, allí iba, hacia él, hacia el fin, al final, hacia la verdad que mataría a alguien, quizá a varios, antes del amanecer. Capítulo 1. La noche en que todo comenzó a morir. Cuando Lucía llegó frente a la casa, el portón de hierro estaba entreabierto, como si la mansión la invitara o la advirtiera. La lluvia resbalaba por las barras oxidadas como lágrimas antiguas. El jardín, que alguna vez debió ser hermoso, ahora parecía un cementerio sin tumbas. Árboles torcidos que parecían brazos suplicantes, rosales muertos que conservaban las espinas como amenaza. La puerta principal estaba abierta, y aquello ya era, de por sí, un mal presagio. Lucía entró sin pensarlo dos veces, porque si lo pensaba, huiría, y sintió el olor penetrante de humedad mezclado con algo más, algo metálico, algo que su instinto reconoció al instante, aunque su mente tratara de negarlo. Sangre. Había olor a sangre en la casa. El vestíbulo estaba a oscuras, excepto por una luz tenue que provenía del pasillo que conducía al salón principal. Lucía avanzó con pasos temblorosos, aferrando la carta como si fuera su única arma. «Diego», susurró con una voz que no se parecía a la suya. No hubo respuesta. El eco de su propia voz se expandió por las paredes y regresó cargado de un miedo ajeno, como si la casa misma hubiera escuchado algo que ella no. Finalmente llegó al salón y lo encontró a él. Diego Echevarría estaba allí, sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared y la camisa empapada, no solo de lluvia, sino de un rojo oscuro que ya empezaba a secarse. Tenía los ojos abiertos, fijos en algún punto del techo, pero sin verlo realmente. Lucía corrió hacia él, cayó de rodillas y tomó su rostro entre las manos. «Diego, mírame». La voz se le quebró. «¿Qué ha pasado? ¿Quién te hizo esto?» Diego parpadeó lentamente, como si cada movimiento fuera una guerra. «Lucía», susurró, «no deberías haber venido. ¿Quién te hizo daño? Dímelo. No importa. Ya es tarde para mí. No digas eso. No te atrevas a decir eso». Pero Diego sonrió, esa sonrisa triste, rota, resignada. La sonrisa de alguien que sabía que ya había cruzado el umbral de regreso. «No viniste a salvarme», dijo con un hilo de voz. «Viniste a descubrir la verdad». Lucía retrocedió un poco. Él bajó la mirada hacia la mano de ella. La carta empapada, la carta que lo destruía todo. «Alguien, ya la leyó», murmuró Diego con la respiración temblorosa. «Por eso pasó esto. ¿Qué dices?
Esta carta solo la encontré yo en el estudio de tu padre. Diego negó con la cabeza. Luego señaló, con un movimiento casi imperceptible, hacia la puerta del salón. Lucía se giró y lo vio, detenido en el umbral, cubierto de sangre, con la mirada perdida entre culpa y locura, con los labios murmurando algo como una plegaria invertida. Álvaro, el hermano de Diego, el hombre que también la amaba, el hombre que nunca debió enterarse de lo que decía esa carta. Lucía, dijo Álvaro con una voz tan vacía como un pozo seco. Yo no quería, no supe, no pude. Y su mano derecha temblaba, tanto que parecía no pertenecerle. En ella aún sostenía el cuchillo. Capítulo 2. La mentira que mató a dos hermanos. El mundo se volvió un sonido lejano, como si Lucía hubiera quedado atrapada bajo el agua. Diego agonizando, Álvaro con el arma y la carta en sus manos. La carta que hablaba de un secreto enterrado durante 24 años. La carta que contaba la verdad sobre quién era el padre de quién y quién no lo era. La carta que había dicho la frase que rompió a 3 personas a la vez. Diego no es hijo de los Echevarría. Álvaro sí, y tú, Lucía, tú eres hija del mismo hombre que él. Diego, Álvaro y Lucía, un triángulo imposible, un amor que nunca debió existir, un pecado cometido antes incluso de que ellos nacieran. Lucía sintió las piernas fallarle, cayó al suelo. No, susurró. No, Dios mío, no puede ser. Álvaro apretó los dientes y entonces lloró. Lloró como llora un hombre que ya no pertenece al mundo de los vivos. Yo solo quería protegerte, dijo con una voz rota. Ese amor no debía existir, no debía existir. Su mirada oscilaba entre la cordura y la locura. Lo hice por ti, susurró. Lo hice por amor. Y levantó el cuchillo una vez más. No hacia Lucía, ni hacia Diego, hacia sí mismo. La última noche en Miraflores, parte 2. Cuando la verdad devora a los vivos. Capítulo 3. El grito que nadie escuchó. El cuchillo nunca llegó a su destino. Lucía reaccionó con una velocidad que nacía no de la valentía, sino del pánico absoluto, arrojándose contra Álvaro con todo el peso de su cuerpo pequeño pero desesperado. El arma cayó al suelo con un sonido metálico que rebotó contra las paredes como el eco de una campana funeral, y ambos rodaron por el suelo del salón, entre jadeos y sollozos que ya no parecían humanos, sino animales, primitivos, arrancados del lugar más oscuro del alma, donde habitan los instintos de supervivencia. No, no puedes hacerlo, gritó Lucía, aferrándose a las muñecas de Álvaro con una fuerza que no sabía que poseía. No puedes dejarme así, no puedes abandonarme con esta verdad. Álvaro se retorcía bajo ella, llorando con una violencia que hacía temblar todo su cuerpo. Ya no era el hombre elegante y contenido que Lucía había conocido hacía apenas 3 meses, aquel que recitaba poesía en las tardes lluviosas y le enseñaba a ver el mundo con ojos de artista. Este era un hombre desgarrado por dentro, vaciado de todo excepto culpa y locura, un cascarón humano que había descubierto demasiado tarde que el amor que sentía estaba construido sobre cimientos de ceniza y mentiras. Déjame morir, suplicaba Álvaro. Es lo único que me queda, lo único decente. No hay nada decente en esto, le gritó Lucía con lágrimas rodando por sus mejillas. Nada, mataste a tu hermano Álvaro, el único que te quedaba en este mundo podrido. No es mi hermano. El grito de Álvaro hizo que hasta Diego, agonizante contra la pared, abriera los ojos un poco más. Tú lo leíste en esa maldita carta. Diego no es un Echevarría. Yo soy el único heredero. Yo soy el único hijo legítimo de este infierno. Lucía lo soltó como si sus manos se hubieran quemado. Y entonces entendió algo que había estado negando desde el momento en que encontró aquella carta escondida en el estudio secreto de don Ernesto Echevarría. El patriarca muerto hacía apenas 2 semanas, en circunstancias que todos llamaron un desafortunado accidente, pero que ahora, bajo la luz sangrienta de esta noche, parecían cada vez más una mentira más en una cadena interminable de mentiras. Álvaro no había apuñalado a Diego por amor a ella, lo había hecho por odio hacia él, por celos de una vida entera, viviendo a la sombra de un hermano que ni siquiera compartía su sangre, pero que había recibido todo el amor que debió ser suyo. Por resentimiento acumulado en cada cena familiar, donde don Ernesto miraba a Diego con orgullo y a Álvaro con decepción. Por rabia contenida en cada momento donde su madre, la difunta doña Beatriz, acariciaba el cabello de Diego con ternura maternal mientras apenas rozaba el hombro de Álvaro con formalidad distante. Tú
susurró Lucía con una revelación tan terrible que apenas podía articularla. Tú ya sabías la verdad antes de encontrar esta carta. Álvaro se quedó inmóvil. Sus ojos, rojos e hinchados, se clavaron en los de Lucía con una intensidad que helaba. Desde hace años, admitió con voz rota, desde que tenía 16. Escuché a mi padre confesárselo al cura antes de que mi madre muriera. Escuché cómo le contaba que Diego era hijo de su pecado, fruto de una noche con la criada, con tu madre, Lucía. Con Adela Valcárcel. El nombre flotó en el aire como veneno. Lucía sintió que las paredes giraban a su alrededor. Su madre. Su dulce madre, que había trabajado en esta casa durante 20 años antes de morir de tuberculosis cuando Lucía tenía apenas 12. Su madre que siempre le había dicho que su padre era un comerciante de paso que se había marchado antes de que ella naciera. Su madre que en su lecho de muerte le había susurrado: «Nunca vuelvas a la casa Echevarría. Prométemelo». Y ella, ingenua, enamorada, ciega, había roto esa promesa. Había conocido a Diego en la universidad. Se habían enamorado con esa intensidad juvenil que no conoce límites ni consecuencias. Y cuando Diego la llevó a conocer a su familia, cuando entró por primera vez a esta mansión maldita, algo en el ambiente le había parecido familiar, como si las paredes reconocieran su sangre. Ahora sabía por qué. Esta casa guardaba el secreto de su origen. Y Diego, Diego, se giró hacia él con el corazón rompiéndose en pedazos microscópicos. Diego la miraba con ojos que ya comenzaban a vidriarse. La sangre formaba un charco oscuro a su alrededor que parecía expandirse como una sombra viva. Pero en su rostro pálido había algo más terrible que la muerte inminente. Había comprensión. Tú, también, lo sabías, susurró Lucía, arrastrándose hacia él. Diego intentó sonreír. Fue la cosa más dolorosa que Lucía había visto en su vida. No al principio, murmuró con voz apenas audible. Te amé, sin saber, pero mi padre, antes de morir, me lo dijo. Me dijo que tú eras mi hermana. Me suplicó que terminara contigo, que te alejara. Pero yo no pude. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque Diego tosió y sangre oscura manchó sus labios. Porque prefería morir amándote que vivir sin ti. Lucía se derrumbó sobre su pecho, sollozando con tal fuerza que su cuerpo entero temblaba. Las manos de Diego, frías y débiles, se alzaron para acariciar su cabello una última vez. Perdóname, susurró él. Perdóname por amarte, sabiendo que estaba mal. No hay nada que perdonar, lloró Lucía. Nada. Esto no fue culpa nuestra. Fue de ellos, de esta familia, de esta casa maldita. Detrás de ellos, Álvaro permanecía arrodillado en el suelo, mirándolos con una mezcla de horror y fascinación, como si finalmente pudiera ver con claridad la tragedia que había desencadenado. Yo, comenzó, pero su voz se quebró. Yo solo quería que dejara de doler verte con él, verte tocarlo, verte mirarlo como nunca me has mirado a mí. Lucía levantó la vista hacia él, con el rostro bañado en lágrimas y algo más oscuro en sus ojos. Tú no me amas, Álvaro. Solo me querías porque él me tenía, porque siempre has querido todo lo que era suyo. Incluso cuando descubriste que no era realmente tu hermano, seguiste envidiándolo, porque él tenía algo que tú nunca pudiste tener. ¿Qué? Preguntó Álvaro con voz rota. Humanidad. La palabra cayó como una sentencia, y en ese momento, como si la casa misma hubiera estado esperando ese instante preciso, las luces parpadearon y se apagaron completamente, sumiendo el salón en una oscuridad absoluta, rota solo por los relámpagos ocasionales que iluminaban la escena como fotografías malditas. Lucía abrazada a Diego moribundo, Álvaro arrodillado en su propia desesperación, y la carta, esa maldita carta, desplegada en el suelo como un mapa hacia el infierno. Capítulo 4. Los muertos que nunca se fueron. La oscuridad se mantuvo durante minutos que parecieron horas. Lucía permaneció abrazada a Diego, sintiendo cómo su respiración se volvía cada vez más irregular, cada vez más espaciada, como olas que se alejan de la orilla antes de que el mar se retire completamente. Susurraba su nombre una y otra vez, como si repetirlo pudiera mantenerlo anclado a este mundo, como si las palabras tuvieran el poder de revertir el destino que ya estaba escrito con sangre en el suelo de madera antigua. No te vayas, rogaba. Por favor, Diego, no me dejes aquí. No con esta verdad, no así. Pero Diego ya no respondía. Sus manos, que momentos antes acariciaban su cabello, ahora yacían inmóviles a los lados de su cuerpo. Y cuando el siguiente relámpago iluminó el salón, Lucía vio lo que su corazón ya sabía.
Los ojos de Diego estaban abiertos pero vacíos, mirando hacia un lugar que ella no podía seguir. El grito que emergió de su garganta no fue un grito normal. Fue algo primordial, un sonido que parecía arrancado desde las raíces mismas de su ser. Un lamento que contenía no solo su dolor, sino el de todas las mujeres de su linaje que habían amado mal, que habían sido engañadas, que habían dado vida a secretos que terminarían devorándolas. Álvaro, que hasta ese momento había permanecido petrificado en su propio horror, reaccionó finalmente ante ese sonido. Se arrastró por el suelo hasta donde estaba Lucía, intentando tocarla, intentando ofrecerle algún tipo de consuelo que ambos sabían que no existía. Lucía, yo no quería, aléjate de mí. Lucía se giró hacia él con una furia tan intensa que Álvaro retrocedió como si lo hubiera golpeado. No te atrevas a tocarme, no te atrevas siquiera a hablarme. Lo mataste, mataste al único hombre que no pudo terminar, porque admitirlo en voz alta, admitir que había amado a su propio hermano, que ese amor había sido real y profundo a pesar de ser imposible, era demasiado. Se puso de pie con piernas temblorosas, alejándose de ambos cuerpos, el vivo y el muerto, el asesino y la víctima, los dos hombres que habían marcado su destino de formas que nunca podría desenredar completamente. Tengo que salir de aquí, dijo con voz que sonaba hueca, como si hablara desde dentro de un pozo. Necesito aire. Necesito. No puedes irte, dijo Álvaro de repente, con una urgencia que hizo que Lucía se detuviera. Lucía, escúchame. No puedes irte. No todavía. ¿Por qué no? Porque hay más. Mucho más. Y si te vas ahora sin saber toda la verdad, te perseguirá por el resto de tu vida. Lucía se giró lentamente hacia él. En la oscuridad apenas podía distinguir su silueta, pero podía sentir la intensidad de su mirada. ¿De qué estás hablando? Álvaro se puso de pie con movimientos torpes, como si sus propias extremidades le pesaran demasiado. Caminó hacia la ventana que daba al jardín devastado y se quedó mirando hacia la oscuridad exterior durante un largo momento antes de hablar. Esta casa, comenzó con voz distante, esta casa ha matado a más personas de las que puedes imaginar. No físicamente, no siempre, pero los ha destruido de todas formas. Mi abuelo, mi abuela, mi madre, mi padre, y ahora Diego. ¿Qué tiene que ver la casa con? Todo, interrumpió Álvaro. Tiene que ver con todo. Esta mansión fue construida hace 100 años por mi bisabuelo, Rodrigo Echevarría. ¿Sabes cómo consiguió el dinero para construirla? Lucía no respondió. Robando, continuó Álvaro con una risa amarga. Robando, estafando, destruyendo a cualquiera que se interpusiera en su camino. Dicen que mató a 3 hombres para quedarse con sus propiedades, que sedujo a la esposa de su socio para que lo traicionara, que quemó un orfanato porque el terreno valía oro, y que cuando finalmente construyó esta casa, la bendijo no con agua bendita, sino con sangre. Estás delirando, ¿lo estoy? Álvaro se giró hacia ella, y en sus ojos había una lucidez terrible. Mi madre me contó una historia cuando era niño, una historia que me hizo jurar que nunca repetiría. Me dijo que en esta casa las mujeres Echevarría no pueden ser felices, que hay una maldición, que cada generación debe pagar por los pecados del anterior. Mi abuela se suicidó en el ático, mi madre murió de tristeza, llamémoslo así, aunque los doctores dijeron que fue el corazón. Y antes que ellas, hubo otras, muchas otras. Esos son supersticiones, los son. Álvaro señaló hacia el cuerpo de Diego. Entonces explícame por qué mi hermano, mi medio hermano, yace muerto en el suelo. Explícame por qué tú y él se enamoraron sin saber que compartían sangre. Explícame por qué mi padre, un hombre que se jactaba de su honor, sedujo a tu madre sabiendo que estaba casado. Explícame por qué cada generación de esta familia está condenada a repetir los mismos errores, las mismas traiciones, los mismos amores imposibles. Lucía sintió un frío que no venía del exterior, sino de dentro, como si algo antiguo y oscuro hubiera despertado en su pecho. ¿Qué estás tratando de decirme? Álvaro caminó hacia el centro del salón, donde una alfombra persa cubría el suelo. Se agachó y con movimientos deliberados la levantó, revelando las tablas de madera debajo. Hay algo que necesitas ver, dijo. Algo que mi padre me mostró cuando cumplí 21 años. Algo que Diego nunca llegó a ver, porque papá quería protegerlo. O quizás solo quería mantenerlo ignorante. No lo sé. Con las manos temblorosas, Álvaro comenzó a levantar una de las tablas. Estaba suelta, diseñada para ser removida. Debajo había un hueco oscuro.
Lucía se acercó a pesar de todas las voces en su cabeza que le gritaban que huyera, que corriera, que dejara esta casa maldita y nunca mirara atrás. Del hueco, Álvaro sacó una caja de metal oxidada. Dentro de esta caja, dijo con voz temblorosa, está todo, todas las pruebas, todos los secretos, todas las mentiras que han sostenido a esta familia durante un siglo. Abrió la caja, y lo que Lucía vio dentro cambió todo. Capítulo 5. El archivo de los condenados. La caja contenía documentos, cientos de ellos, cartas amarillentas, fotografías descoloridas, certificados de nacimiento y defunción, recortes de periódicos antiguos y, lo más perturbador, un cuaderno negro con tapas de cuero que parecía un diario. Álvaro sacó el cuaderno con reverencia, como si sostuviera algo sagrado o maldito, probablemente ambas cosas. Este diario perteneció a mi bisabuelo Rodrigo, explicó. Lo escribió durante los últimos años de su vida, cuando la culpa finalmente comenzó a devorarlo. Mi padre lo encontró después de que el viejo muriera, y en lugar de destruirlo, lo guardó, como una especie de recordatorio, supongo, o como una advertencia. Le entregó el cuaderno a Lucía. Ella lo abrió con manos temblorosas. La letra era elegante pero errática, como si hubiera sido escrita por alguien que luchaba contra su propia cordura. La primera entrada databa de 1898. He cometido el primer pecado, el primero de muchos, sospecho. Tomé lo que no era mío y lo llamé destino. Maté a un hombre que se interponía en mi camino y llamé a eso justicia. Pero esta noche, mientras construyen los cimientos de mi casa, no puedo dejar de pensar que estoy construyendo mi propia tumba. Lucía pasó las páginas, leyendo fragmentos que le helaban la sangre. Cada piedra de esta casa está manchada con el sufrimiento de alguien. Cada ventana mira hacia un pecado. Y yo, el arquitecto de esta catedral de culpa, seré recordado no como un hombre exitoso, sino como el origen de una maldición. Mi hijo nació hoy. Lo sostuve en mis brazos y sentí terror. No amor, como debería sentir un padre, sino terror. Porque sé que heredará no solo mi fortuna, sino también mi condena. He descubierto algo terrible. El amor en esta familia está destinado a ser incestuoso o prohibido, como si la sangre llamara a la sangre, incluso cuando no debería. Mi propio hijo se ha enamorado de su prima. Le he prohibido ese amor, pero veo en sus ojos la misma obstinación que veo en los míos. Nos condenamos a repetir los mismos errores una y otra vez. Lucía cerró el cuaderno, sintiéndose enferma. ¿Ves?, dijo Álvaro con voz hueca. No es solo nosotros, ha sido así durante generaciones. Como si esta maldita casa seleccionara a sus víctimas y las forzara a destruirse mutuamente. Eso es imposible. Las casas no tienen voluntad, ¿no? Álvaro rió sin humor. Entonces explícame esto. Sacó de la caja varias fotografías antiguas. La primera mostraba a un hombre joven de impresionante parecido con Diego. Debajo una inscripción, Rodrigo Echevarría Jr., 1920 a 1945. Mi tío abuelo, explicó Álvaro, se enamoró de la hija del jardinero. Cuando su padre lo descubrió, lo desheredó. 3 meses después, apareció ahorcado en el ático. Dijeron que fue suicidio. La siguiente fotografía mostraba a una mujer hermosa con ojos tristes. Elena Echevarría, 1940-1968. Mi tía abuela. Se enamoró de un hombre casado. Cuando su amante la abandonó, se arrojó desde el balcón del tercer piso. Cayó exactamente donde ahora yace Diego. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer al suelo, rodeada de fotografías de muertos, de amores condenados, de una historia familiar que parecía un libreto escrito por un dios cruel. Pero hay más, continuó Álvaro, sacando un sobre sellado con cera roja. Esto es lo que mi padre me hizo jurar que nunca abriría. Me lo dio una semana antes de morir. Me dijo, si alguna vez necesitas entender por qué esta familia está condenada, abre esto. Pero ten cuidado, porque algunas verdades matan. ¿Lo has abierto? Esta noche, cuando encontré tu carta en el bolsillo de Diego. Cuando entendí que él te amaba sabiendo la verdad. Cuando la rabia me cegó y lo apuñalé. Álvaro rompió el sello y sacó un documento oficial. Era un certificado de nacimiento, pero no cualquier certificado. Lucía lo leyó una vez, 2 veces, 3, y entonces entendió el horror final. No, susurró, no puede ser. El certificado mostraba el nacimiento de Álvaro Echevarría, pero la madre listada no era Beatriz Echevarría. Era Adela Valcárcel, la madre de Lucía. Álvaro también era hijo de Adela, lo que significaba que Álvaro, Diego y Lucía, los 3 eran hermanos, los 3 compartían la misma madre.
Y los tres habían estado atrapados en un triángulo amoroso que era, en realidad, una red de incesto involuntario, orquestado por las mentiras de una familia que llevaba un siglo destruyendo a sus propios hijos. Lucía vomitó, literalmente. Se inclinó hacia un lado y vomitó hasta que no quedó nada en su estómago excepto bilis y horror. Álvaro permanecía inmóvil, mirando el certificado con ojos vidriosos. Ahora entiendes, susurró. Ahora entiendes por qué esta casa nos ha destruido. No fue la maldición, no fue el destino. Fueron ellos, nuestros padres, nuestros abuelos, todos ellos construyendo mentiras sobre mentiras, ocultando verdades, jugando con nuestras vidas como si fuéramos piezas en un tablero de ajedrez diseñado para que todos perdamos. ¿Por qué? Lloró Lucía. ¿Por qué nos hicieron esto? Porque es lo que hace esta familia. Es lo que siempre ha hecho. Proteger las apariencias a costa de destruir almas. Mi padre, nuestro padre, embarazó a tu madre cuando ella era apenas una criada de 17 años. Y cuando nacimos Diego y yo, con apenas meses de diferencia, decidió quedarse con nosotros y desterrar a tu madre. Te mandó lejos con ella, pero te mantuvo cerca, siempre cerca, como si quisiera tener su pastel y comérselo también. ¿Él sabía que Diego y yo nos habíamos conocido? Por supuesto que lo sabía. ¿Crees que fue coincidencia que Diego estudiara en la misma universidad que tú? ¿Que se encontraran casualmente en la biblioteca? Mi padre lo arregló todo. Quería ver qué pasaría. Quería. Dios, creo que quería ver si la maldición era real. Si la sangre llamaría a la sangre incluso cuando no había forma de que supieran la verdad. Es un monstruo. Era, corrigió Álvaro. Era un monstruo. Pero ahora está muerto. Y pronto, pronto todos estaremos muertos. Lucía levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Álvaro sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa, solo resignación. ¿Todavía no lo entiendes? Esta noche no termina con la muerte de Diego. Esta noche termina con todos nosotros. Es la única forma de romper el ciclo, la única forma de asegurarnos de que no haya una próxima generación condenada a repetir estos horrores. Se puso de pie y caminó hacia la chimenea apagada. De la repisa tomó una caja de cerillas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucía, aunque parte de ella ya lo sabía. Terminar lo que Rodrigo comenzó hace un siglo. Quemar esta casa. Quemar todos estos secretos. Y quemar con ella los últimos 3 herederos de la familia Echevarría. Encendió una cerilla. La pequeña llama iluminó su rostro con un resplandor anaranjado que lo hacía parecer diabólico. Álvaro, no. Es la única salida, Lucía. Para ambos. ¿De verdad quieres seguir viviendo sabiendo lo que sabes? ¿Quieres despertar cada mañana recordando que amaste a tu hermano? ¿Que otro de tus hermanos lo mató por celos? ¿Que tu madre fue víctima de abuso? ¿Que tu padre orquestó deliberadamente tu sufrimiento? No tenemos que morir para escapar de eso, ¿no? No. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Irte? ¿Olvidar? Lucía, esta verdad te seguirá a donde vayas. Estará en cada espejo, en cada sombra, en cada momento de tu vida. Morirás de todas formas, solo que lentamente, día tras día, año tras año, hasta que ya no quede nada de la chica que eras. Prefiero eso a morir aquí. Yo no. Y antes de que Lucía pudiera detenerlo, Álvaro arrojó la cerilla encendida sobre las cortinas. El fuego prendió inmediatamente. Las cortinas, viejas y secas, se convirtieron en antorchas que lamían el techo con lenguas hambrientas. El fuego se extendió a la alfombra, a los muebles, a los montones de documentos que Álvaro había esparcido estratégicamente por el salón. En cuestión de segundos, el salón se convirtió en un infierno. Lucía gritó y corrió hacia la puerta, pero Álvaro fue más rápido. La agarró del brazo, tirándola hacia atrás con fuerza brutal. «¡Suéltame!», chilló ella, golpeándolo, arañándolo, luchando con cada gramo de fuerza que le quedaba. «No puedo dejarte ir», dijo Álvaro, y ahora había lágrimas en sus mejillas. «No puedo. Si te vas, contarás la verdad, y entonces nuestro padre ganará, porque la verdad destruirá no solo tu vida, sino la memoria de tu madre. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que el mundo sepa que Adela Valcárcel fue violada repetidamente por su empleador? ¿Que tuvo 3 hijos de ese monstruo? Ella merece que se sepa la verdad. Ella merece descansar en paz. Y nosotros merecemos terminar esto, aquí, esta noche, en esta casa que nos creó y nos destruyó. El humo comenzaba a llenar el salón, espeso y negro, quemando los pulmones. Lucía tosió, sus ojos llenándose de lágrimas que ya no sabía si eran del humo o del dolor. «Por favor», suplicó. «Álvaro, por favor, no hagas esto. Podemos encontrar otra forma». «No hay otra forma.
dijo él con una calma terrible. Esto es lo que debe ser. El final que esta historia siempre tuvo escrito. Desde el momento en que Rodrigo puso la primera piedra de esta casa, desde el momento en que nuestro padre decidió jugar a ser Dios con nuestras vidas, desde el momento en que tú y Diego se miraron por primera vez y sintieron algo que no debían sentir. El fuego rugía ahora como una bestia viva. Las vigas del techo comenzaban a crujir amenazadoramente, y Lucía supo, con una certeza tan clara como el cristal, que si no actuaba ahora, moriría en esta casa, con sus hermanos, con sus secretos, con un amor que nunca debió existir. Capítulo 6. El sacrificio de la inocente Lucía dejó de luchar, no porque se hubiera rendido, sino porque había tomado una decisión. Si iba a morir, no sería luchando contra Álvaro, sería salvando algo, aunque fuera algo pequeño de esta tragedia. Está bien, dijo con voz extrañamente calmada. Tienes razón, no hay salida, no para nosotros. Álvaro la miró con desconfianza, pero también con alivio. ¿Lo entiendes entonces? Sí, lo entiendo. Merecemos esto. Todo lo merecemos. No es cuestión de merecer, lo sé, pero es lo que hay. Lucía se liberó suavemente de su agarre. Pero antes de que esto termine, necesito hacer algo. Una última cosa. ¿Qué? Necesito cerrarle los ojos a Diego. Álvaro vaciló. El fuego se acercaba, las llamas escalando las paredes con voracidad obscena. Date prisa, dijo finalmente. Lucía caminó hacia donde yacía el cuerpo de Diego. El humo era tan denso ahora que apenas podía ver, pero se guiaba por memoria, por instinto, por el amor que aún latía dolorosamente en su pecho, a pesar de todo. Se arrodilló junto a él. Diego la miraba con ojos muertos, pero en su rostro congelado había una paz que Lucía envidiaba. Lo siento, le susurró, aunque sabía que no podía escucharla. Siento haberte amado, siento haber sido tu hermana, siento todo. Con ternura infinita cerró sus párpados. Y entonces, cuando Álvaro miraba hacia otro lado, mientras el fuego consumía los retratos familiares en las paredes, Lucía hizo algo que había visto hacer a Diego cientos de veces. Deslizó su mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Diego siempre llevaba ahí un pequeño cuchillo plegable. Una reliquia de su abuelo, decía. Lo usaba para abrir cartas. Lucía lo encontró, frío, metálico, pesado con el peso de una última oportunidad. Lo cerró en su puño y se puso de pie lentamente, tosiendo por el humo que ahora era casi imposible de soportar. Álvaro se había alejado hacia la ventana, tratando de respirar el aire menos contaminado que entraba por los vidrios rotos. Lucía caminó hacia él. El fuego rugía a su alrededor como un coro infernal. Álvaro, lo llamó. Él se giró, y Lucía lo apuñaló. No fue un movimiento elegante ni calculado, fue torpe, desesperado, guiado más por la voluntad de sobrevivir que por el deseo de matar. El cuchillo entró en su abdomen con resistencia horrible, carne, músculos, algo que podría haber sido un órgano, y Álvaro gritó. Un grito que cortaba el alma, lleno de sorpresa y traición, y algo que sonaba casi como alivio. Cayó de rodillas, mirándola con ojos tan anchos que parecían ocupar todo su rostro. Lucía, susurró, y sangre oscura comenzó a brotar de sus labios. Tú, lo siento, dijo ella, y era verdad, pero no puedo morir contigo, no puedo dejar que ganes. No puedo permitir que esta casa se cobre otra víctima sin que alguien sobreviva para contar la verdad. La verdad los destruirá, tosió Álvaro, más sangre manchando su camisa. Entonces que nos destruya. Pero al menos será nuestra elección, no la de ellos. Álvaro intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Cayó hacia adelante, y Lucía dio un paso atrás, dejando que se desplomara. No esperó a ver si moría. No podía. Si se quedaba un segundo más, la culpa la paralizar o el humo la asfixiaría. Corrió hacia la puerta del salón, esquivando llamas que lamían el aire como serpientes. El calor era insoportable, cocinando su piel, quemando sus pulmones con cada inhalación. Pero siguió corriendo, por el pasillo, hacia el vestíbulo. Hacia la puerta principal, que ahora parecía estar a kilómetros de distancia, aunque solo fueran metros. Detrás de ella escuchó el estruendo de algo colapsando, una viga, tal vez, o una sección entera del techo, y el grito final de Álvaro, que se cortó abruptamente. No miró atrás. No podía permitirse mirar atrás. Alcanzó la puerta principal y la empujó con todo el peso de su cuerpo. Estaba trabada, por el calor, por el humo, por la voluntad malévola de una casa que no quería dejar ir a su última víctima. Pero finalmente cedió. Lucía salió tropezando hacia la noche. La lluvia había parado. El aire fresco golpeó sus pulmones como un puñetazo, tan intenso que casi la hizo caer.
pero siguió corriendo. Corrió a través del jardín devastado, entre los árboles retorcidos, más allá del portón de hierro que ahora parecía las puertas del infierno que acababa de abandonar. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más y colapsó en medio de la calle vacía, tosiendo, llorando, sintiendo el cuchillo todavía apretado en su mano manchada de sangre. Detrás de ella, la casa Echevarría ardía. Las llamas consumían el techo, devoraban las paredes, lamían las ventanas como lenguas demoníacas. Y dentro de esa pira funeraria yacían tres cuerpos: Diego, su hermano y su amor imposible; Álvaro, su hermano y su asesino, y todas las mentiras que los habían creado. Lucía observó cómo la casa moría, y cuando finalmente llegaron los bomberos, demasiado tarde, siempre demasiado tarde, no intentó explicarles nada. Solo permaneció sentada en la calle, cubierta de ceniza y sangre, con los ojos fijos en las ruinas humeantes, muda, rota, viva. Capítulo 7. Los días después del apocalipsis. Lucía pasó 3 días en el hospital. Le trataron las quemaduras superficiales en sus brazos y cara. Le limpiaron los pulmones del humo. Le dieron sedantes para que pudiera dormir sin gritar. Pero no pudieron curar lo que estaba roto en su interior. La policía vino a interrogarla. Les contó una versión editada de la verdad: que había ido a visitar a Diego, que Álvaro estaba allí, que habían discutido y Álvaro había perdido el control, que Diego había intentado defenderla y Álvaro lo había apuñalado, que luego Álvaro había iniciado el fuego en un arranque de locura, que ella había logrado escapar, pero ellos no. Los investigadores la miraron con escepticismo, pero los restos calcinados de 2 cuerpos en las ruinas, junto con el testimonio de los vecinos que confirmaron que Álvaro había estado actuando erráticamente en las semanas recientes, corroboraron su historia lo suficiente. Nadie preguntó por el cuchillo que ella había limpiado y arrojado al río antes de que los paramédicos llegaran. Nadie preguntó por la carta que también había ardido con la casa. Y nadie, nunca nadie, preguntó por los verdaderos lazos de sangre que conectaban a los 3 jóvenes muertos, porque Lucía no dijo nada sobre eso. Se guardó ese secreto como se guarda veneno, con cuidado, lejos de todo, donde no pudiera contaminar a nadie más. Cuando finalmente le dieron de alta, no tenía dónde ir. Su pequeño apartamento había sido pagado por Diego, otro detalle que ahora la hacía sentir enferma, y no podía volver allí. No podía vivir rodeada de recuerdos de un amor que había resultado ser una pesadilla de incesto involuntario. Terminó en la casa de una tía lejana en las afueras de la ciudad. Una mujer mayor que había conocido a su madre, pero que nunca hizo preguntas incómodas sobre por qué Lucía aparecía cubierta de ceniza y silencio. Pasó semanas sin hablar. Solo se sentaba en el jardín de su tía, mirando el cielo, preguntándose si Diego y Álvaro estaban en algún lugar, el cielo, el infierno, la nada, y si la perdonarían alguna vez, o si ella podría perdonarse a sí misma. Una tarde, encontró una caja en el ático de su tía, pertenencias de su madre que nadie había querido tirar, pero que tampoco se atrevían a abrir. Lucía la abrió. Dentro había fotografías, cartas y un diario, el diario de Adela Valcárcel. Con manos temblorosas, Lucía comenzó a leer, y lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Su madre lo había sabido todo. Había sabido que Ernesto Echevarría era el padre de sus 3 hijos. Había sabido que los había separado deliberadamente. Y más terrible aún, había sabido que algún día, de alguna forma, sus hijos se encontrarían, porque así funcionaba la sangre de los Echevarría, siempre llamando a la sangre, siempre arrastrándose hacia la destrucción. En la última entrada del diario, escrita días antes de morir, Adela había escrito algo que hizo que Lucía sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. He fallado como madre. Les di vida, sabiendo que esa vida sería una maldición. Pero fui cobarde. No tuve el valor de terminar con el ciclo, de romper la cadena, de negarle a Ernesto sus herederos. Ahora mis hijos pagarán por mi cobardía. Y rezo, aunque ya no creo en Dios, para que al menos uno de ellos sea lo suficientemente fuerte como para sobrevivir, para contar la verdad, para asegurarse de que esta maldición termine con ellos. Lucía cerró el diario con lágrimas rodando por sus mejillas. Su madre lo había sabido y no había hecho nada. O quizás, y esto era lo más terrible, había intentado hacer algo. Había intentado advertirle a Lucía que nunca volviera a la casa Echevarría, pero Lucía no había escuchado. Y ahora 2 de sus hermanos estaban muertos por su culpa, por su amor, por su ignorancia.
por una maldición que había comenzado un siglo atrás y que ella había sido demasiado débil para romper. Capítulo 8. El regreso a las cenizas. 3 meses después del incendio, Lucía volvió a Miraflores. No sabía por qué exactamente. Quizás era un impulso autodestructivo. Quizás era la necesidad de cerrar un círculo. O quizás simplemente necesitaba ver con sus propios ojos que la casa realmente había muerto, que no era un sueño, que el infierno finalmente había terminado. Tomó el autobús hasta el viejo barrio donde alguna vez estuvo la mansión Echevarría. El vecindario había cambiado, las personas se habían mudado, nuevas familias ocupaban las casas circundantes, y donde antes se alzaba la casa Echevarría, imponente, oscura, viva con su malevolencia, ahora solo quedaban ruinas, muros ennegrecidos, vigas colapsadas, el esqueleto carbonizado de lo que alguna vez fue una catedral de secretos. Lucía se paró frente a las ruinas, con las manos en los bolsillos, el viento agitando su cabello. No sintió alivio, no sintió paz, solo sintió vacío. ¿Lucía? La voz la hizo girar bruscamente. Una mujer mayor estaba parada detrás de ella. Llevaba un vestido negro sencillo y un pañuelo en la cabeza. Sus ojos eran amables pero tristes. ¿Nos conocemos?, preguntó Lucía con cautela. Fui amiga de tu madre, dijo la mujer. Trabajé con ella en esta casa durante años. Me llamo Rosa. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Usted sabía sobre. Lo sabía todo, interrumpió Rosa suavemente. Tu madre me lo contó todo antes de morir. Me hizo jurar que cuidaría de ti si algo pasaba. Pero cuando desapareciste después del incendio, pensé que querías ser dejada en paz. Lo necesitaba. Necesitaba estar sola. Rosa sintió. Luego señaló hacia las ruinas. Hay algo que deberías saber. Algo que tu madre quería que supieras si alguna vez volvías aquí. ¿Qué? La casa, la maldición, no eran reales, no en el sentido sobrenatural, eran solo patrones. Patrones de abuso que se repetían porque nadie tenía el valor de romperlos. Rodrigo Echevarría era un monstruo, y creó más monstruos, y esos monstruos crearon más. Pero no había magia oscura. Solo había hombres con poder haciendo daño a personas sin poder. No sé si eso lo hace mejor o peor. Lo hace humano, dijo Rosa, y los humanos pueden cambiar. Los humanos pueden elegir romper los patrones. Ya es demasiado tarde para mí. ¿Lo es? Rosa la miró con intensidad. Sobreviviste, Lucía. Eso significa algo. Tu madre quería que sobrevivieras, que contaras la verdad, que te aseguraras de que la próxima generación no sufriera lo mismo. No habrá próxima generación. Yo soy la última. ¿Estás segura? Lucía frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Rosa metió la mano en su bolso y sacó un sobre amarillento. Tu madre me dio esto antes de morir. Me dijo que si alguna vez volvías aquí, te lo entregara. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta, escrita con la letra familiar de su madre, y mientras la leía, mientras las palabras se hundían en su conciencia como cuchillos, Lucía entendió que el horror no había terminado, que nunca terminaría. Porque la carta decía: Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que has sobrevivido, y eso significa que eres más fuerte de lo que yo fui. Hay algo que nunca te dije, algo que solo Rosa sabía. Cuando Ernesto me embarazó por primera vez, no fue de Diego, fue antes, mucho antes. Tuve otra hija, una hija que nació cuando yo tenía solo 16 años. Ernesto me obligó a darla en adopción. Nunca supe su nombre, nunca supe dónde terminó. Pero ella existe. En algún lugar del mundo tienes otra hermana, una hermana que no sabe nada sobre los Echevarría, que no sabe nada sobre la maldición. Si la encuentras, si alguna vez la encuentras, por favor, no le cuentes la verdad. Déjala vivir en ignorancia. Es el único regalo que podemos darle. Porque la verdad, mi amor, no siempre libera. A veces solo mata. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Mamá. Lucía dejó caer la carta. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo, entre las cenizas de la casa que había matado a sus hermanos. No, susurró. No, por favor, no. Rosa se arrodilló junto a ella, pero no la tocó. Solo esperó mientras Lucía procesaba la revelación final. Había otra hermana, otra persona con la sangre de los Echevarría corriendo por sus venas, otra víctima potencial de una maldición que no era mágica sino terriblemente humana. ¿La has buscado?, preguntó Lucía finalmente, con voz rota. No, tu madre me hizo prometer que no lo haría. ¿Por qué me lo dices entonces? Porque necesitas saber que tienes una elección. Puedes buscarla y advertirle. O puedes dejar que viva su vida sin nunca saber la verdad. Lucía cerró los ojos. Dos caminos, dos opciones.
ambas terribles a su manera, contar la verdad y potencialmente destruir la vida de su hermana, o guardar el secreto y arriesgarse a que la historia se repita. No lo sé, susurró. No sé qué hacer. Entonces no hagas nada, todavía no. Dale tiempo, a ti misma, a la herida, y cuando estés lista, cuando realmente estés lista, sabrás qué es lo correcto. Rosa se levantó y comenzó a alejarse. Espera, la llamó Lucía. ¿Cómo te encontraré si decido? Me encontrarás, dijo Rosa sin girarse. Cuando estés lista me encontrarás. Siempre he estado aquí, siempre estaré aquí, cuidando las cenizas, asegurándome de que nadie olvide lo que pasó en esta casa. Y entonces se fue, desapareciendo entre las calles estrechas de Miraflores como un fantasma. Lucía se quedó sola, rodeada de ruinas, con una verdad más pesada que todas las anteriores juntas. Y por primera vez desde aquella noche terrible, sintió algo más que dolor. Sintió propósito. Porque si existía otra hermana, otra víctima inocente de esta historia, entonces Lucía tenía una responsabilidad, no de contarle la verdad inmediatamente, sino de protegerla, de asegurarse de que si algún día sus caminos se cruzaban, sería porque Lucía lo eligió, no porque el destino o la maldición los empujara, porque esa era la única forma de romper el patrón, eligiendo, conscientemente, deliberadamente, romper la cadena. Epílogo, 10 después. Lucía nunca buscó a su hermana. Durante los primeros años después del incendio, la tentación fue terrible. Hubo noches donde se despertaba con el corazón acelerado, convencida de que debía encontrarla, advertirle, protegerla. Pero siempre llegaba la mañana, y con ella la comprensión de que algunas verdades son demasiado pesadas para ser compartidas. Lucía se reconstruyó lentamente, terminó sus estudios, se convirtió en trabajadora social, especializándose en ayudar a víctimas de abuso familiar. No porque quisiera sanar su propio trauma, sabía que algunas heridas nunca cierran, sino porque quería asegurarse de que otras personas tuvieran las herramientas que ella no tuvo, la opción de escapar, la opción de elegir, la opción de romper los patrones antes de que esos patrones los rompieran a ellos. Se casó eventualmente, con un hombre bueno y simple, que sabía que ella llevaba cicatrices, pero que nunca presionó para conocer su origen. Tuvieron una hija, una niña de ojos oscuros y risa fácil, que Lucía protegía con fiereza maternal que bordeaba la paranoia, porque sabía lo que podía pasar, sabía cómo los secretos podían crecer como tumores, sabía cómo el silencio podía matar tan efectivamente como un cuchillo. Así que le contó a su hija historias. No la verdad completa, nunca la verdad completa, pero versiones editadas. Fábulas con lecciones. Sobre casas que parecían hermosas pero estaban construidas sobre mentiras. Sobre familias que preferían las apariencias a la honestidad. Sobre el amor que puede ser hermoso o puede ser veneno, dependiendo de si está construido sobre verdad o sobre secretos. Su hija escuchaba estas historias con ojos anchos, sin entender completamente por qué su madre las contaba con tanta intensidad. Pero algún día entendería. Algún día, cuando fuera lo suficientemente mayor, Lucía le contaría todo, no para atormentarla, sino para vacunarla, para asegurarse de que si alguna vez se encontraba con alguien de la familia Echevarría, porque las familias nunca desaparecen completamente, solo se dispersan, sabría suficiente para hacer preguntas, para investigar, para protegerse. Esa era la única forma de romper la maldición. No con muerte, no con fuego, sino con conocimiento, con elección consciente, con el rechazo deliberado a repetir los errores del pasado. Una tarde de otoño, 10 años después del incendio, Lucía recibió una carta. No tenía remitente, solo su nombre escrito en letra elegante en el sobre. Dentro había una sola fotografía. Mostraba a una mujer joven, 25 años quizás, cabello oscuro, ojos que Lucía reconoció inmediatamente porque eran los ojos de su madre. Y al reverso de la fotografía, una nota escrita con la misma letra que el sobre. Su nombre es Elena. Vive en Madrid, estudia arquitectura, no sabe nada sobre los Echevarría. Está feliz, está a salvo. Quizás debería seguir así, o quizás mereces saber la verdad. Dejo la decisión en tus manos. Rosa. Rosa que había cumplido su promesa de estar allí cuando Lucía estuviera lista. Lucía se quedó mirando la fotografía durante horas. Elena, su hermana, la última heredera de los Echevarría además de ella misma, la última persona que llevaba esa sangre maldita. Lucía tenía dos opciones. Podía quemar la fotografía, olvidar que Elena existía, dejar que viviera su vida en ignorancia dichosa, o podía buscarla, contarle todo,
darle la opción de conocer su verdadera historia, por terrible que fuera. No era una decisión fácil. Quizás no había respuesta correcta. Quizás nunca la hubo. Lucía guardó la fotografía en un cajón junto al diario de su madre, la carta final de Adela y un pequeño trozo de piedra que había recogido de las ruinas de la casa Echevarría. Objetos de un pasado que no podía cambiar, evidencia de una historia que nunca debió suceder, y un recordatorio de que algunas maldiciones no se rompen con fuego o sangre, se rompen con silencio, con la decisión consciente de no pasar el veneno a la siguiente generación, con la elección de dejar que algunos secretos mueran con aquellos que los crearon. Esa noche, Lucía soñó con Diego. Estaban de nuevo en la universidad, antes de que todo se rompiera, antes de que supieran la verdad, cuando su amor era puro y simple y hermoso. Diego le sonreía con esa sonrisa que alguna vez había hecho que su corazón latiera más rápido, y le decía algo que ella no podía escuchar claramente. Pero se despertó con lágrimas en las mejillas y las palabras resonando en su mente. Algunos amores están condenados desde el principio, pero eso no significa que no valieran la pena, porque incluso el amor prohibido, el amor imposible, el amor que nos destruye, es amor. Y el amor, Lucía, siempre deja una marca, una cicatriz, una lección, algo que nos cambia para siempre. Y tú llevarás mi amor hasta el final de tus días, no como una maldición, sino como una prueba de que una vez, en medio de toda la oscuridad, algo hermoso casi sobrevivió. Lucía se levantó, fue al cajón, sacó la fotografía de Elena, la miró durante un largo momento, y entonces tomó su decisión. La decisión que cambiaría todo, o no cambiaría nada. Dependía de cómo se mirara, pero era su decisión. Finalmente, era su elección, y eso era lo único que importaba. Fin. Hay casas que son más que piedra y mortero, son memorias solidificadas, pecados arquitectónicos, tumbas para secretos que deberían haber permanecido enterrados. La casa Echevarría murió en llamas una noche de octubre, pero las cenizas nunca desaparecen completamente, solo se dispersan, esperando a ser encontradas por aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente tontos para buscar la verdad. Esta fue la historia de tres hermanos que se amaron sin saber que eran hermanos. Esta fue la historia de una familia que prefirió las mentiras a la verdad. Esta fue la historia de una casa que se construyó sobre secretos. Y esta es la advertencia. Algunas casas nunca mueren realmente. Solo esperan, en las sombras, en las cenizas, en la sangre de aquellos que llevan sus secretos, esperando la oportunidad de despertar de nuevo. La última noche en Miraflores. Resumen detallado de la tragedia. La historia de la última noche en Miraflores es una tragedia familiar construida sobre secretos, culpas heredadas, amores imposibles y una casa que parece absorber el dolor de todos los que la habitan. Todo ocurre en el transcurso de una noche de lluvia densa y viento furioso, que funciona como explosión final de décadas de mentiras. 1. La noche, la carta y la casa que huele a sangre. La narración comienza con Lucía Valcárcel caminando sola bajo una tormenta brutal por las calles del barrio viejo de Miraflores. Tiene 22 años, los ojos hinchados de llorar y una carta arrugada en la mano. Una carta que encontró por accidente en el estudio del difunto patriarca Ernesto Echevarría. Esa carta contiene una verdad tan devastadora que puede destruir no solo su relación con Diego Echevarría, el hombre al que ama, sino todo el árbol genealógico de los Echevarría. El ambiente es casi apocalíptico, farolas que titilan como si fueran a apagarse, sombras que parecen observarla, y un viento que trae consigo el eco de viejos pecados. Lucía sabe que al cruzar el umbral de la casa Echevarría, ya no habrá marcha atrás. No va simplemente a visitar a su novio, va a enfrentarse a una verdad que puede matarlos por dentro. Cuando llega a la mansión, el portón de hierro está entreabierto, el jardín parece un cementerio sin tumbas y la puerta principal está abierta. Dentro la penumbra domina el vestíbulo y de inmediato Lucía percibe un olor metálico inconfundible, sangre. Ese olor se mezcla con la humedad antigua de las paredes, como si la casa hubiese absorbido demasiadas tragedias anteriores. Sigue un pasillo débilmente iluminado hasta llegar al salón principal. Allí lo encuentra. Diego está sentado en el suelo, recostado contra la pared, con la camisa empapada en sangre. Sus ojos están abiertos, pero vidriosos. Respira con dificultad. Lucía se arrodilla a su lado desesperada, le toma el rostro, intenta detener la hemorragia, exige saber qué ha pasado, quién lo atacó.
Diego apenas puede hablar, pero deja entrever algo importante. No es solo un ataque cualquiera, está relacionado con la carta que ella lleva en la mano. La misma carta que él ya había leído, o que alguien más había leído antes que ella. En ese momento, Lucía escucha pasos detrás de sí. Se gira y ve en el umbral del salón a Álvaro Echevarría, el hermano de Diego. Está cubierto de sangre, con la mirada perdida entre el shock y la locura, y en su mano derecha todavía sostiene el cuchillo con el que apuñaló a Diego. Sus primeras palabras son confusas. Pide perdón, dice que no quiso llegar tan lejos, que lo hizo para protegerla, que ese amor no debía existir. Así, en un solo cuadro, se concentra toda tragedia. Diego agonizando en el suelo, Lucía destrozada, con una carta mortal en la mano. Álvaro con el arma, convertido de hermano celoso en asesino. 2. El pecado antes del nacimiento, carta y revelación. La carta que Lucía lleva cerca del pecho es el detonante. En ella, el patriarca Ernesto confesaba un secreto guardado durante 24 años. Diego no es hijo legítimo de los Echevarría. Álvaro sí lo es. Y Lucía también es hija del mismo hombre. Es decir, Diego, Álvaro y Lucía están unidos por la sangre de Ernesto Echevarría. La diferencia es que Diego y Lucía nacieron de relaciones ocultas con una misma mujer, Adela Valcárcel, la antigua criada de la casa y madre de Lucía. De golpe, el amor apasionado y aparentemente puro entre Lucía y Diego se revela como algo completamente prohibido, un amor entre medios hermanos que se enamoraron sin saberlo. Y al mismo tiempo se dibuja otro triángulo más oscuro. Álvaro, que siempre ha vivido a la sombra de Diego, no solo lo envidia por la atención del padre, sino también porque Diego tiene aquello que él desea obsesivamente, el amor de Lucía. Al enterarse de que Diego no es verdadero Echevarría y que él sí lo es, Álvaro siente una mezcla explosiva de resentimiento, humillación y revancha. La carta abre un abismo en su mente. Toda la vida ha sido el segundo, el olvidado, el que jamás estuvo a la altura. Ahora descubre que el bastardo era el favorito. Impulsado por rabia y celos, termina atacando a Diego. Después, consumido por culpa y horror, intenta suicidarse frente a Lucía. Ella logra arrebatarle el cuchillo en el último momento, no tanto por amor hacia él, sino porque no soporta la idea de ser abandonada con un cadáver, una verdad monstruosa y un suicida más. A partir de aquí, la historia deja de ser solo un crimen pasional y se transforma en la disección de una maldición familiar. 3. Diego muere, Lucía se rompe, Álvaro se desnuda. En la oscuridad interrumpida por relámpagos, Lucía permanece abrazada al cuerpo de Diego, sintiendo cómo su respiración se apaga lentamente. Él le confiesa que supo la verdad poco antes de la muerte de su padre. Ernesto, en su lecho, le reveló que Lucía era su hermana y le pidió que terminara la relación. Diego no pudo hacerlo. Prefirió seguir amando en pecado antes que renunciar a la única persona que le había hecho sentir realmente vivo. Este detalle rompe aún más a Lucía. No solo eran hermanos sin saberlo, sino que Diego llegó a saberlo, y aún así no se alejó. Su amor fue una decisión consciente contra la moral, contra la sangre, contra todo. Él muere pidiéndole perdón por haberla amado sabiendo que no debía. Cuando finalmente muere, Lucía lanza un grito desgarrador, un alarido ancestral que parece arrastrar el dolor de todas las mujeres de su familia y que hace temblar las paredes de la casa. Álvaro presencia la escena desde el suelo, paralizado. De pronto, ya no es solo el agresor, es testigo impotente de su propia destrucción. El diálogo entre Lucía y Álvaro se vuelve brutal. Ella le lanza la verdad como un cuchillo. Álvaro no la ama de verdad, siempre ha deseado lo que era de Diego. Su vida entera ha sido una competencia enfermiza contra un hermano que ni siquiera compartía su sangre, o eso creía. Con una lucidez que duele, Lucía lo despoja de cualquier justificación romántica. Su acto no fue heroico ni por amor, sino un estallido de envidia y destrucción. En ese momento, la casa se queda completamente a oscuras. Cada relámpago congela la imagen de la tragedia como si fuesen fotografías antiguas. Lucía abrazada al cadáver de Diego, Álvaro arrodillado en el piso, la carta en el suelo, abierta, como un documento de condena. 4. La maldición de la casa Echevarría. Historia de una fan enferma. Cuando el silencio se hace más denso que la oscuridad, Álvaro dice algo que cambia la perspectiva. Si te vas ahora, sin conocer toda la verdad, esta noche te perseguirá para siempre. Entonces conduce a Lucía hacia el centro del salón, donde levanta una alfombra y revela un compartimento secreto en el suelo.
De ese hueco extrae una caja metálica oxidada, el archivo oculto de la familia, el almacén físico de su maldición. Dentro de la caja hay documentos oficiales, certificados de nacimiento y defunción, cartas manchadas por el tiempo, fotos amarillentas y, lo más importante, el diario de Rodrigo Echevarría, el bisabuelo, fundador de la casa y del imperio familiar. A través de las páginas del diario, Lucía y el lector descubren que la maldición no es una superstición inventada, sino la consecuencia acumulada de actos atroces. Rodrigo se enriqueció robando, estafando y posiblemente asesinando a quienes se interponían en su camino. Mandó construir la mansión sobre decisiones inmorales, como si cada ladrillo estuviera empapado en sangre y culpa. En sus últimos años escribió que sentía que no construía un hogar, sino una tumba para sí mismo y sus descendientes. Además, el diario revela un patrón oscuro que se repite generación tras generación. Los amores en la familia Echevarría siempre terminan siendo imposibles, prohibidos o moralmente retorcidos. Hijos enamorados de primas, mujeres casadas que se arrojan desde balcones, suicidios en el ático, romances con diferencias de clase imposibles de conciliar. La casa no solo guarda las historias, parece amplificarlas. Es como si cada tragedia reforzara un guión invisible que obliga a la siguiente generación a repetir los mismos errores. Álvaro muestra fotografías. Un tío abuelo que se ahorcó por un amor prohibido. Una tía que se quitó la vida después de ser abandonada por un amante casado. Mujeres que mueren de corazón roto y médicos que lo llaman problemas cardíacos, para no hablar de dolor emocional. Todo este material no le quita responsabilidad a nadie, pero ayuda a entender que los Echevarría llevan décadas eligiendo el silencio y la apariencia por encima de la verdad, sacrificando a sus propios hijos para mantener limpia la fachada. 5. No es la casa, son ellos, abuelos y el experimento humano. La revelación final no viene solo del diario de Rodrigo, sino de un sobre sellado que el padre de Álvaro le entregó antes de morir. En ese sobre se esconde la pieza que falta para completar el rompecabezas, el certificado de nacimiento de Álvaro. Lucía descubre horrorizada que la madre que figura allí no es Beatriz, la esposa de Ernesto, sino Adela Valcárcel, su propia madre. La misma mujer que trabajó como criada en la casa durante años, que fue expulsada con discreción, que se marchó con una niña, Lucía, y que en su lecho de muerte le dijo: «No vuelvas nunca a esa casa». Esto significa que Diego es hijo de Ernesto y Adela, Lucía es hija de Ernesto y Adela, Álvaro también es hijo de Adela, aunque su madre oficial ante la sociedad fue Beatriz. Es decir, los tres comparten a la misma madre, y de alguna forma pervertida, también al mismo padre como figura central. La historia de amor entre Lucía y Diego se convierte entonces en un triple incesto emocional y biológico, amantes que son hermanos, un tercero enamorado de su propia hermana. Todos manipulados, directa o indirectamente, por los silencios y decisiones de los adultos. Álvaro explica que don Ernesto siempre jugó con las vidas de los demás como si fueran piezas en un tablero. Embarazó a la joven criada Adela, siendo ya un hombre casado. Aceptó a los hijos que nacieron de esa relación, pero los distribuyó entre nombres, apellidos y madres distintas para encajar en la honorabilidad social. Lucía fue enviada lejos con Adela, pero nunca realmente fuera del alcance del sistema Echevarría. Diego fue criado dentro de la casa como el favorito. Álvaro creció como el heredero legítimo, pero emocionalmente ignorado. Cuando Lucía y Diego se conocen en la universidad, todo parece un encuentro casual, romántico, de película. Pero Álvaro insinúa algo más tenebroso, que ese encuentro pudo estar dirigido por el propio Ernesto, como si quisiera comprobar hasta dónde llegaba la supuesta maldición, si la sangre realmente llama a la sangre, aunque la verdad esté oculta. En otras palabras, ellos no solo son víctimas de un amor imposible, sino de una especie de experimento perverso llevado a cabo por un patriarca que jugó a ser Dios con la vida emocional de sus hijos. 6. Culpa compartida, destino compartido. Frente a las pruebas, Lucía ya no puede sostener ninguna ilusión. El hombre al que amaba es su hermano. El hombre que mató a su hermano también lo es. Su madre formó parte de este entramado, quizás engañada, quizás sometida. Su vida entera ha girado en torno a una mentira programada desde antes de su nacimiento. Reacciona físicamente, vomita en el suelo, siente que su cuerpo rechaza la verdad igual que su mente. Llora no solo por Diego, sino por la niña que fue, por su madre difunta,
por todas las mujeres de esa línea familiar que terminaron pagando con su salud, su cordura o su vida por decisiones de hombres cobardes. Álvaro, por su parte, llega a una conclusión extrema. Dice que la única forma de romper el ciclo y asegurarse de que no haya una siguiente generación condenada a repetir el horror es terminar con todo esa misma noche. No solo con Diego, que ya ha muerto, sino consigo mismo y en cierto nivel simbólico, con cualquiera que lleve el apellido y la sangre Echevarría. Su discurso no es solo suicida, es casi sacrificial. Cree que su muerte y la de Diego pueden ser el pago final de una deuda antigua. Quiere cerrar de una vez por todas el círculo vicioso iniciado por el bisabuelo Rodrigo. Lucía, atrapada entre su propio dolor, la culpa, el asco y cierta comprensión brutal, se queda suspendida en un limbo emocional. Sabe que Álvaro es un asesino, pero también intuye que él es producto de esa misma maquinaria familiar que los ha arrasado a todos. En él ve al culpable directo de la muerte de Diego, pero también al último eslabón de una cadena de hombres que nunca supieron amar sin destruir. En resumen, ¿qué es realmente La última noche en Miraflores? No es solo la historia de un crimen pasional, es la crónica de tres hermanos que no sabían que lo eran, atrapados en un triángulo amoroso imposible. La denuncia de un sistema familiar donde la reputación vale más que la salud mental y la honestidad. El retrato de una casa que funciona como símbolo de culpa acumulada, donde cada generación añade una capa más de dolor. Una exploración del tema maldición, que al final se revela no como magia, sino como la consecuencia lógica de decisiones egoístas y silencios cobardes. Lucía es el punto de vista humano, la víctima que descubre que su amor, su identidad y su pasado fueron manipulados. Diego encarna al inocente trágico que prefiere morir amando antes que vivir sin amor. Álvaro representa al heredero roto, deformado por años de rechazo, celos y comparaciones, que termina siendo verdugo y víctima al mismo tiempo. Los muertos del pasado, tíos, abuelas, amantes olvidados, resuenan en el diario, en las fotos, en las historias susurradas. Pero la noche de Miraflores es el clímax, el momento en que todas las piezas ocultas se alinean. La carta, el diario, la caja bajo el suelo, el cuchillo, la tormenta, el cadáver, los tres hijos de Adela reunidos por primera y última vez.